Señoras, señores, amigos, como consta en el programa y sabrán ustedes seguramente, este proyecto de La Lengua Navega América es una continuación de Cómicos de la Lengua, el primer proyecto de oralidad que la Real Academia Española puso en marcha. Y este proyecto de La Lengua Navega América está sostenido por significativas instituciones onubenses, la Diputación Provincial de la Ciudad de Huelva, la Autoridad Portuaria y fundaciones privadas como Atlantic Copper, Fundación Caja Rural y Fundación Cajasol. En cierta ocasión, en esta Real Academia, compañeros académicos me pusieron en grave aprieto porque me preguntaron ¿qué es eso que has escrito de lecturas en vida? Y la verdad es que tuve que reflexionar. Yo siempre pensé que para un actor el cuerpo en vida, la presencia en vida son cosas inmediatamente comprensibles, pero para los académicos no lo era. Entonces intenté formularlo y al cabo de un ratito les dije es una manera de leer en voz alta para otros que, apelando a los mejores recursos de la elocución escénica, devuelve el texto con toda la virtualidad y plenitud de matices que contiene. Y un gran maestro de nuestra profesión, uno de los padres de nuestra profesión, dijo un día un consejo excepcional para los actores y este consistía en hablen para que el público vea, no para que el público oiga. Bien, esta es una sesión donde ustedes posiblemente, además de escuchar, podrán ver. Pongan atención. Y en la Abadía me han pasado hace unos días la coordinación artística un texto maravilloso que no puedo resistirme a leer para ustedes porque es un verdadero regalo y quiero que traten de adivinar, entre tanto, quién es el autor de este texto. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, pelo, plumas, pelos, las palabras. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Este texto es del gran chileno Pablo Neruda. Señoras y señores, la representación va a comenzar. Les agradecemos que desconecten sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes y que no hagan uso de sus cámaras de vídeo o fotográficas. Muchas gracias.
El soldado incansable. Nacido en 1495 o 1496 en Medina del Campo, villa de la que su padre fue regidor, Bernal Díaz del Castillo, cuya postura física le mereció el apodo de Castillo el Galán, pasó muy pronto a Indias, alrededor de los 18 años, y desde esa joven edad fue viviendo sucesivas aventuras de exploración y conquista. En 1514 se embarcó con la expedición de Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, parte de lo que hoy es Panamá, para conquistar el territorio entre Panamá y Colombia, entonces conocido como Darién. En 1517 acompañó a Francisco Hernández de Córdoba en la desastrosa expedición a Yucatán. En 1518 formó parte de la campaña de Juan de Grijalva, que profundizó en el conocimiento de las costas mexicanas. Por fin, en 1519, con 23 o 24 años, se incorporó a los 500 hombres que componían la expedición de Hernando Cortés y vivió con plenitud los avatares de aquella asombrosa aventura. Después de la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo participó en otras expediciones a Veracruz y a Coatzacoalco, hoy Coatzacoalco, y en este último lugar consiguió en 1522 una encomienda por la voluntad de Cortés. Mas con ello no concluyeron sus andanzas bélicas, pues luego intervendrá en la guerra contra los zapotecas, bajo el mando de Rodrigo Rengel, y también en el sometimiento de las tierras de Chiapas con la expedición de Luis Marín, y más adelante formará parte de las tropas que envió Cortés al mando de Francisco de las Casas para someter a Cristóbal de Olid, que se había puesto de acuerdo con Diego de Velázquez, enemigo de Cortés, para traicionarlo. Todavía habría que citar posteriores aventuras bélicas de Bernal Díaz del Castillo. Colaborará reiteradamente en la lucha contra el alzamiento de Copilco o en el sometimiento de la rebelión de Jaltepeque. Mas sus batallas no concluirán con la paz, sino todo lo contrario. Las encomiendas que había conseguido como premio de Cortés a sus esfuerzos se las irán quitando e iniciará un interminable proceso de pleitos para recuperarlas. En 1540, nuestro personaje ha cumplido ya los 45 años, consigue que el Consejo de Indias le conceda el derecho a una compensación, pero tal decisión solamente se ejecutará 9 años después y con poca satisfacción del interesado, que continuará pleiteando e incluso adoptará alguna postura polémica enfrentada a las tesis de Fray Bartolomé de las Casas, como proponer que los repartimientos o asignaciones de indios para trabajar forzosamente, así como la entrega de tierras a los españoles, todo lo que suprimen las llamadas leyes nuevas, sean perpetuas para los primeros conquistadores. Por fin, tras muchas vicisitudes, Bernal Díaz del Castillo conseguirá ir mejorando su situación y a partir de 1551, ya en la cincuentena, lo nombrarán regidor de Santiago de Guatemala, donde morirá en 1584 a los 89 o 90 años, una edad longeva incluso en los tiempos que corren. La redacción de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España comienza, al parecer, entre los años 1553 y 1557, como remate de las peripecias bélicas y de los interminables pleitos del autor. Bernal no ha tenido formación literaria. Su conocimiento de los clásicos es prácticamente nulo y, sin embargo, consigue escribir un texto lleno de vigor en el que, a través de 214 capítulos narrados con la concisión de un maestro, lleva al libro, desde sus precedentes a sus primeras consecuencias, la empresa de Hernando Cortés y sus hombres en la conquista de México. Este soldado de a pie, cuando ya estaba sordo y medio ciego, agrupó así las aventuras que había vivido, refulgentes al parecer en su prodigiosa memoria como imágenes indelebles,
y las ordenó mediante palabras escritas. Muchas veces, escribe, ahora que soy viejo, me paro a considerar las cosas heroicas que en aquel tiempo pasamos. Y en varias ocasiones, a lo largo de su crónica, insistirá en ese sentimiento de admiración. Ahora que lo estoy escribiendo, se me representa todo delante de los ojos como si ayer fuera cuando pasó. Es muy probable que la naturalidad de su discurso provenga de una insistente práctica oral. Sin duda, Bernal había contado y repetido con su voz las historias que al fin escribe. El caso es que en el libro están los primeros viajes en los que participó por las costas del Yucatán y de la Florida, las sangrientas escaramuzas, el nombramiento de Cortés como capitán de una armada y los infructuosos esfuerzos por revocarlo, el encuentro de los primeros intérpretes, la fundación de Veracruz y la inutilización de los navíos para que en la aventura no hubiese posibilidad de retroceso, las batallas, los pactos y las represiones brutales, en fin, cuantas peripecias, fatigas y esfuerzos vivieron los 500 españoles en su implacable avance hasta llegar a la cabeza del inmenso imperio azteca y todos los pasos, desde la inicial derrota y huida hasta el regreso, el sitio y la victoria final. Aquí permanecen las flechas que caían como nubes de langosta, las medicinas hechas con la grasa del cuerpo de los invadidos muertos, la necesidad de enterrar en secreto a los compañeros y a los caballos para no deshacer la leyenda de la propia inmortalidad, las ciudades que brillaban como plata en la noche, la extraña hermosura de los objetos que iban encontrando, las cualidades contradictorias de aquellas gentes misteriosas en cuyo imperio habían penetrado, los sacrificios humanos en los altos templos entre el resonar de los tambores, las partidas de naipes con que los invasores se jugaban el botín. En el prólogo a una edición de 1933, reeditada en 1955 por Espasa Calpe, el historiador mexicano Carlos Pereira clasifica a Bernal dentro de los artistas de la ingenuidad que, teniendo una potencia imaginativa suficiente para novelar sus recuerdos, sienten con tanta intensidad y en tal plenitud los hechos realizados o presenciados por ellos que no conciben una mínima alteración. Bernal Díaz del Castillo vive persuadido de que sus infortunios y sus trabajos, sus desencantos y sus glorias no pudieron haber sido otra cosa de lo que fueron. Orgulloso de haber figurado entre los descubridores, después entre los conquistadores y, por último, entre los pobladores de la Nueva España, no cambiaría su relación sin creer que rebajaba la epopeya hasta hacerla objeto de una vulgar maniobra. Ciertamente este libro, cristalización, como dije antes, de la memoria en escritura a través del relato oral, no solo es una de las obras inmortales de la lengua española, sino que está entre las grandes epopeyas de la historia humana. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En el año de 1514 salí de Castilla y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba, donde estaba el gobernador Diego Velázquez, y él nos hizo buen recibimiento. En el año de 1518, el gobernador eligió por capitán general a Hernando Cortés para conquistar y poblar en todo lo que había descubierto y en lo que más descubriese. Y en 10 días del mes de febrero, año de 1519, nos hicimos a la vela hasta la isla de Cozumel.
Y aunque parezca a los lectores que va fuera de nuestra relación esto que yo traigo aquí a la memoria, conviene que se diga que a 3 días que estábamos en Cozumel, Cortés me mandó llamar a mí a un vizcaíno y nos preguntó que qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieran dicho unos indios que decían «Castilán, Castilán». Y dijo que por ventura estarían algunos españoles en aquellas tierras. Y dijo, será bien preguntar a estos caciques si sabían alguna nueva de ellos. Y díjoles Cortés que luego les fuesen a llamar. Y escrita una carta decía en ella, señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos y os pido por merced que luego os vengáis aquí, que para ello envío un navío con soldados y rescate para dar a esos indios con quien estáis. Veníos con toda brevedad. Yo quedo aquí en esta isla con 500 soldados y 11 navíos. En ellos voy, mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco. Y en 2 días las dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar. Y desde que las hubo leído y recibido el rescate que le enviamos, se holgó con ello. Caminó el Aguilar a donde estaba su compañero, que se decía Gonzalo Guerrero, que le respondió, hermano Aguilar, yo soy casado, tengo 3 hijos, íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Que ya veis estos mis 3 hijitos, cuán bonitos son. Y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo, que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima. Y por más que dijo, no quiso venir. Y el Jerónimo de Aguilar se vino luego a donde había estado el navío, aguardándole. Y antes que llegasen donde Cortés estaba, ciertos españoles preguntaban qué es del español, porque le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno, tresquilado, y traía un braguero con que cubría sus vergüenzas. Pues desde que Cortés lo vio, también picó como los demás soldados y preguntó que qué era del español. Y el español se puso en cuclillas y dijo, yo soy. Y luego le mandó dar de vestir y le preguntó de su vida y cómo se llamaba. Y él dijo en español mal mascado que se decía Jerónimo de Aguilar y que había 8 años que se había perdido. Y de esta manera que he dicho, se hubo Aguilar. Y antes que más meta la mano en lo del gran Montezuma, quiero decir lo de doña Marina, cómo desde su niñez fue gran señora, que su padre y su madre eran caciques de un pueblo, y murió el padre quedando muy niña. La madre se casó con otro cacique y tuvieron un hijo, y según pareció, acordaron entre el padre y la madre de darle el cargo después de sus días, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron la niña a unos indios de Xicalango y echaron fama que se había muerto. Los de Xicalango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés, y como doña Marina en todas las guerras de Nueva España, Tlaxcala y México fue tan excelente mujer y buena lengua, a esta causa la traía siempre Cortés consigo. Y quiero decir cómo en todos los pueblos por donde pasamos llamaban a Cortés Malinche. Y la causa de haberle puesto aqueste nombre es que, como doña Marina, nuestra lengua, estaba siempre en su compañía, especialmente cuando venían pláticas de caciques, por esta causa le llamaban a Cortés el capitán de marina, y para más breve le llamaron Malinche. Y volviendo a nuestra materia, doña Marina
Sabía la lengua, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco. Y como Jerónimo de Aguilar sabía la de Tabasco, entendíanse bien, y el Aguilar lo declaraba en castellano a Cortés. Fue gran principio para nuestra conquista, porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de Nueva España y México. Después de considerada la partida para México, fue acordado que el mejor camino era por la provincia de Tlaxcala, porque eran mortales enemigos de mexicanos. Yendo muy concertados todos nuestros escuadrones, vienenle a decir unos mensajeros que venía el capitán Xicotenga, y llegándole hizo muy grandes reverencias, y Cortés, con gran amor, le mandó sentar cabecí. Y dijo el Xicotenga que él venía de parte de los caciques de Tlaxcala a rogarle que los admitiese a nuestra amistad, porque tienen por cierto que con nuestra compañía serían siempre amparadas sus personas, mujeres e hijos, y no estarán siempre con sobresalto de los traidores mexicanos. Y dio muchas quejas de Montezuma y de sus aliados, y Cortés dijo que él los recibía por amigos nuestros. Y después Cortés le preguntó con nuestras lenguas de las cosas de Montezuma, y dijo el cacique de sus grandes poderes y de la gran fortaleza de México, y cómo estaban fundadas las casas sobre agua, y que para entrar dentro en la ciudad que había 3 calzadas, y en cada calzada 4 aberturas, por donde se pasaba el agua de una parte a otra. Y en cada una de aquellas aberturas había una puente, y que con alzar cualquiera de ellas no pueden entrar en México. Y luego dijo del mucho oro y plata que tenía Montezuma, que Cortés y todos nosotros estábamos admirados de lo oír. Y fue acordado que con brevedad fuese nuestra partida. Viendo Xicotenga que queríamos ir a México, siempre estaba con Cortés avisándole que no se fiase de Montezuma, porque cuando más descuidados estuviésemos, nos darían guerra. Ya que íbamos a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas que cuentan en el libro de Amadís por las grandes ciudades pobladas en el agua, pues desde que llegamos cerca de Iztapalapa, los caciques nos salieron a recibir, que fue el señor que se decía Coatlahuaca y el señor de Cuyoacán, que entrambos eran deudos muy cercanos del Montezuma. Luego, otro día de mañana, partimos muy acompañados de aquellos grandes caciques. ¿Quién podrá decir la multitud de hombres y mujeres y muchachos que estaban en las calles, en azoteas y en canoas en aquellas acequias que nos salían a mirar? Y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros, y no sabíamos qué nos decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte estaba la gran ciudad de México, y nosotros aún no llegábamos a 450 soldados. Pasemos adelante, ya que venía el gran Montezuma. Traíanle debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, y la color de plumas verdes con grandes labores de oro, con mucha argentería y perlas que colgaban de unas como bordaduras. Y el gran Montezuma venía muy ricamente ataviado y traía calzados unos cotaras, que así se dice lo que calzan con las suelas de oro. De Cortés se apeó del caballo y el Montezuma le dio el bienvenido. Y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio y se lo echó al cuello al gran Montezuma,
y cuando se lo puso le iba a abrazar, y aquellos grandes señores detuvieron el brazo a Cortés, que no le abrazase. Y luego Cortés, con la lengua a doña Marina, le dijo que holgaba ahora su corazón en haber visto un tan gran príncipe. Entonces el Montezuma le dijo otras palabras de buen comedimiento, e por causa que nos tenían por teules, que así llaman a sus ídolos, nos llevaron a aposentar a unas casas que habían sido de su padre, el gran Montezuma. Y como entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán y le metió en el aposento donde había de posar y dijo: Malinche, en vuestra casa estáis, descansad. Y luego se fue a sus palacios. Y fue esta nuestra aventurosa entrada en la gran ciudad de Tenochtitlán, México, a 8 días del mes de noviembre de 1519 años. Como había ya 4 días que estábamos en México, nos dijo Cortés que sería bien ir a la Plaza Mayor a ver el gran adoratorio de su Huichilobos y que quería enviarle a decir al gran Montezuma que lo tuviese por bien. Y el Montezuma, como lo supo, envió a decir que fuésemos mucho en buena hora y por otra parte temió no le fuésemos a hacer algún deshonor a sus ídolos y acordó de ir él en persona con muchos de sus principales. Cuando llegamos a la gran plaza, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había, oro y plata y plumas y mantas y cosas labradas y de hilo torcido. Luego estaban los cacahueteros que vendían cacao y los que vendían mantas de enequén y frijoles y chía y papel que llaman amatel y tabaco y giras y unos jarros muy pintados de madera hechos. Ya querría haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendían, porque eran tantas que era necesario más espacio. Y así dejamos la gran plaza sin más la ver y llegamos a un gran circuito de patios donde estaba el Gran Q, que me parece que eran mayores que la plaza que hay en Salamanca. Y antes que subiésemos ninguna grada de él, envió el gran Montezuma 6 papas para que acompañasen a nuestro capitán Cortés, y al subir de las gradas, que eran 114, le iban a tomar de los brazos creyendo que se cansaría, y Cortés no quiso que se llegasen a él. Y así como llegamos, salió el gran Montezuma de un adoratorio donde estaban sus malditos ídolos y le dijo: cansado estaréis, señor Malinche, de subir a este nuestro gran templo. Y Cortés le dijo con nuestras lenguas que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. Luego le dijo que mirase su gran ciudad y que si no había visto bien su gran plaza, que desde allí podría ver mucho mejor. Y así lo estuvimos mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba. Y de allí vimos las 3 calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos, 4 días había, la de Tacuba, que fue por donde después salimos huyendo, como adelante diremos, y la de Tepeaquilla. Y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepeque, de que se proveía la ciudad. Luego vimos el altar del Huichilobos y tenía en las paredes tantas costras de sangre que en los mataderos de Castilla no había tanto hedor. Y allí tenían un tambor muy grande en demasía que cuando le tañían el sonido de él era tan triste y de tal manera como instrumento de los infiernos. Y en aquella placeta tenía tantas cosas muy diabólicas de ver, de trompetillas y navajones y muchos corazones de indios que habían quemado
con que zahumaban aquellos sus ídolos. Y nuestro capitán dijo a Montezuma, como medio riendo: «Señor Montezuma, no sé yo cómo un tan gran señor como vuestra merced es no haya colegido en su pensamiento cómo no son estos vuestros ídolos dioses, sino cosas malas que se llaman diablos. Hacedme una merced, que hayáis por bien que en lo alto de esta torre pongamos una cruz, y veréis el temor que de ello tienen estos ídolos que os tienen engañados». Y el Montezuma respondió medio enojado y dijo: «Señor Malinche, si tal deshonor como has dicho creyera que habías de decir, no te mostrara mis dioses. No se digan otras palabras en su deshonor». Y como aquello le oyó nuestro capitán, y tan alterado, con cara alegre le dijo: «Pues que así es, perdone, señor». Y después nos volvimos a nuestros aposentos. Pues estando mirando en aquellos aposentos a dónde mejor hiciésemos una iglesia, uno de nuestros soldados, que era carpintero, vio en una pared una como señal que había sido puerta, y como había fama que en aquel aposento tenía Montezuma el tesoro de su padre, sospechóse que estaría en aquella sala. Y secretamente se abrió la puerta, y Cortés, con ciertos capitanes, entraron primero dentro y vieron tanto número de joyas de oro, de planchas y tejuelos muchos y piedras de chalchihuites que quedaron elevados. Y como yo lo vi, digo que tuve por cierto que en el mundo no debiera haber riquezas como aquellas. Y acordóse que la misma puerta se encalase de la manera que la hallamos, y que no se hablase en ello, porque no lo alcanzase a saber Montezuma. Dejemos esto de esta riqueza y digamos que apartaron a Cortés 4 de nuestros capitanes y 12 soldados de quien él se fiaba, y yo era uno de ellos, y le dijimos que mirase la red donde estábamos y la fortaleza de aquella ciudad, y que mirase las puentes y calzadas y las palabras y avisos de que allí nos matarían, y que mire la gran multitud de indios. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para defendernos? Porque todas las casas tienen en el agua, pues socorro de nuestros amigos los de Tlaxcala, ¿por dónde han de entrar? Y le decíamos que luego, sin más dilación, prendiésemos al Montezuma si queríamos asegurar nuestras vidas. Después de estas pláticas, otro día por la mañana, vinieron 2 indios de Tlaxcala muy secretamente con unas cartas, y lo que se contenía en ello decía que Juan de Escalante, alguacil mayor de la Villa Rica, era muerto, y 6 soldados juntamente con él en una batalla que le dieron los mexicanos. Aqueste fue el primer desbarate que tuvimos en la Nueva España. Miren la adversa fortuna cómo vuelve rodando. ¿Quién nos vio entrar en aquella ciudad con tan solemne recibimiento y triunfantes que nos tenían por teúles? Y ahora que no nos tuviesen sino por hombres, que podíamos ser vencidos. Cuando oímos aquellas nuevas, sabe Dios cuánto pesar tuvimos. En fin de más razones, fue acordado que aquel mismo día se prendiese a Montezuma. Entró nuestro capitán Cortés en su palacio y le dijo: «Señor Montezuma, muy maravillado estoy de vos, siendo tan valeroso príncipe y haberos dado por nuestro amigo,
mandar a que tomasen armas contra mis españoles. No querría comenzar guerra, ni destruir aquesta ciudad. Conviene que para excusarlo todo, que luego callando os vayáis con nosotros a nuestro aposento, que allí seréis servido como en vuestra propia casa. Y cuando eso oyó el Montezuma, estuvo muy espantado y sin sentido, y respondió que nunca tal mandó que tomasen armas contra nosotros, y que no era su voluntad salir. Y como el Montezuma vio a nuestros capitanes como enojados, preguntó a doña Marina que qué decían, y como la doña Marina era muy entendida, le dijo: señor Montezuma, lo que yo os aconsejo es que vayáis luego con ellos a su aposento, sin ruido ninguno. De otra manera, aquí quedaréis muerto. Y entonces el Montezuma dijo a Cortés que él iría de buena voluntad. Luego le vinieron a ver todos los mayores principales mexicanos a saber la causa de su prisión y si mandaba que nos diesen guerra. Y el Montezuma les respondía que él holgaba de estar algunos días allí con nosotros y que no se alborotasen ellos ni la ciudad, porque aquesto que ha pasado, que su Huichilobos lo tiene por bien. Y de esta manera que he dicho, fue la prisión del gran Montezuma. Las razones del libro. ¿Por qué Bernal Díaz del Castillo, tan lejos de las letras en su profesión armada, escribió este libro? Ya entre los años 1522 y 1525 fueron editándose las cartas de relación en las que Cortés comunicaba al emperador Carlos V la aventura de la conquista de México, asumiendo un notorio, por no decir exclusivo, protagonismo. Es más que probable que Bernal hubiera conocido tales textos. Mientras tanto, Cortés había conseguido ser noble, pues se le concedió el marquesado del Valle de Oaxaca. Sus más cercanos colaboradores habían sido ascendidos a altos cargos, y mucha gente advenediza que ni siquiera participó en la conquista se había enriquecido con ella. Sin embargo, los soldados que lucharon a las órdenes de Cortés en aquella peligrosa invasión no habían sido compensados, seguían pobres o resultaron desposeídos de sus beneficios, como en el caso del propio Bernal. Sin duda, todo esto debió de ir despertando en él los deseos de hacer público su propio testimonio para dejar constancia de la verdad de los hechos de la conquista del Imperio azteca. Mas lo que lo hizo decidirse definitivamente fue el conocimiento de la obra titulada La historia de la conquista de México, segunda parte de la Crónica General de las Indias, escrita por el eclesiástico Francisco López de Gómara y publicada en 1552. Es a partir de la lectura de ese libro, en el que todo el mérito de la conquista se atribuye a la divina providencia en lo espiritual, por supuesto, y a Hernando Cortés en lo material, con tal admiración que hasta hubo quien pensó que el texto de López de Gómara había sido retribuido por el propio Cortés cuando Bernal Díaz del Castillo se dispuso a acometer la escritura del suyo en defensa de la verdad. En el prólogo a una edición antológica que yo mismo realicé y que se publicó en 1989 por el Círculo de Lectores, Francisco Rico, tras calificar el estilo de Bernal como retórica de la llaneza, dice que, frente a la fuerza y vivacidad de su prosa, cualquier intento de exégesis resulta no ya inútil, sino redundante. Y en la edición de la Biblioteca Castro de 2012, su prologuista y editor Juan Gil señala que pocas veces un soldado
ha contado sus experiencias personales en la guerra y en la paz con tanta fuerza y pasión. Por un lado, Bernal confiesa pretender narrar la historia verdadera de los hechos, enmendando la plana a Lope de Gómara en numerosas ocasiones. Por otro, introduce en su relato la presencia de la gente de la tropa, los soldados, que opinaban sobre la toma de decisiones e incluso obligaban con ello a modificar determinadas resoluciones del mando. El motivo de la escritura de su libro, confesado por Bernal, fue el deseo de que el protagonismo de aquellos descomunales sucesos no se atribuyese solo a Cortés y a sus colaboradores principales. Bernal representa la voz de los soldados desconocidos, esos que, según él, intentaron estar a la altura de los guerreros del mundo clásico y ejecutar también las hazañas leídas en los libros de caballerías. Precisamente, en el capítulo 205, presenta la relación de los valerosos capitanes y fuertes soldados que pasamos dende la isla de Cuba con el venturoso y animoso capitán don Hernando Cortés. Y en el capítulo 206 habla de las estaturas y proporciones y edades que tuvieron ciertos capitanes valerosos y fuertes soldados que fueron de Cortés cuando vinieron a conquistar la Nueva España. O sea, que el protagonismo colectivo está señalado con fuerza. Y mientras va desarrollando su crónica con atractiva naturalidad, construye un mundo admirable en el que resaltan los elementos propios de toda narración sólida. Por un lado, los personajes y las conductas, los retratos de Cortés, de Velázquez, de Narváez, de Doña Marina, de Moctezuma, de Cuauhtémoc, están espléndidamente perfilados como los asuntos, lo que pudiéramos llamar las tramas y subtramas, donde tienen importancia las luchas intestinas y los juegos de ambición. Los lugares, que se describen también con precisión y certeza, y el tiempo en el que se combinan los días de la entrada en el imperio y los sucesos de México-Tenochtitlán con ciertos recuerdos que vienen a la memoria del cronista, los objetos, muchos definidos a través del léxico de los naturales, van conformando la atmósfera propia de un gran narrador. Y hay momentos, como los de la huida de México, con especial fuerza dramática. En su fluir, el libro mantiene una vitalidad que no se extingue, aunque la corriente del relato se demore a veces en meandros o se diversifique en ramales que parecen confusos. Mas el ímpetu nunca decrece, todas las ramificaciones tienen destino y todas las historias desenlace. El manuscrito de la historia verdadera quedó en poder de la familia y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional, en Madrid. Una copia fue enviada al rey Felipe II y otra fue a parar a uno de los consejeros de Indias y llegó a manos de un mercedario, Fray Alonso Remón, que consiguió que la obra se publicase en 1632, muerto ya él, y que la había manipulado introduciendo en ella a otro mercedario, Fray Bartolomé de Olmedo, lo que motivó la reclamación de la familia de Bernal. Muchos años después, en 1862, Enrique de Bedia puso el libro en la modernidad en una edición de la Biblioteca de Autores Españoles. En cualquier caso, hay que señalar que nuestro postergado Bernal nunca fue rencoroso y que en su historia verdadera Cortés aparece espléndidamente retratado en todos sus matices. Al fin los años fueron pasando y Bernal generó una amplia familia mestiza. Primero tuvo dos hijas, con Francisca, una bella joven india que le había regalado el propio Moctezuma. Luego un hijo, con Angelina de Torres, Diego, de quien queda recuerdo porque ocupó algún cargo en la administración y fue procesado por la Inquisición episcopal por aconsejar a los nativos que no construyesen iglesias ni se fiasen de los clérigos. Por último, 9 hijos, con una viuda mestiza, Teresa Becerra,
hija del conquistador y alcalde ordinario de Guatemala, Bartolomé Becerra, y se dice que se casó con ella para conseguir las encomiendas. En cualquier caso, su inmersión familiar en el mundo del mestizaje modificó sin duda su consideración de los naturales que, como sucede en todas las culturas frente a los extraños y lejanos, estuvo impregnada al principio de prejuicios religiosos y morales y resultó un encomendero compasivo y solidario con los nativos que trabajaban para él. Mas lo que ha quedado de Bernal es esa obra admirable que, acaso por ser una historia verdadera, está cargada de sueños. Luego, otro día de mañana, vino un soldado muy mal herido y dijo que estaba toda la ciudad llena de gente de guerra. Y desde que aquello oyó Cortés, mandó a un capitán que se decía Diego de Ordaz que fuese con 400 soldados y que mirase qué era aquello y que lo pacificase. Aún no había bien llegado a media calle por donde iba cuando le salen tantos escuadrones mexicanos de guerra que le mataron a las primeras arremetidas 8 soldados. Y en aquel instante muchos escuadrones vinieron a nuestros aposentos y tiran tanta vara y piedra con hondas y flechas que nos hirieron sobre 46 de los nuestros y 12 murieron de las heridas. Y duraron estos combates todo el día y aún la noche. Pues desde que amaneció, acordó nuestro capitán que saliésemos a pelear y que llevásemos tiros y escopetas y ballestas y procurásemos de los vencer. Y digo que si nosotros teníamos hecho aquel concierto, que los mexicanos tenían concertado lo mismo y peleábamos muy bien, mas ellos estaban tan fuertes y tenían tantos escuadrones que se mudaban de rato en rato, que aunque estuvieran allí 10.000 Héctores troyanos y otros tantos Roldanes, no les pudieran entrar. Y decían que les diésemos su gran señor Montezuma. Y después de nos encomendar a Dios, salimos de nuestros aposentos hasta el gran cu del Huichilobos. Y luego de repente suben en él más de 4.000 mexicanos y se ponen en defensa y nos resistieron la subida un buen rato. Aquí se mostró Cortés muy varón, como siempre lo fue. ¡Ah! ¡Qué pelear y fuerte batalla que aquí tuvimos! Que quiso nuestro Señor que llegamos a donde pusimos fuego a sus ídolos. Entonces nos ayudaron muy bien los tlaxcaltecas. Con gran trabajo tornamos a los aposentos y acordó Cortés que el gran Montezuma les hablase y les dijese que cesasen las guerras y que nos queríamos ir de la ciudad. Montezuma se puso a un pretil de una azotea con muchos de nuestros soldados que le guardaban y les comenzó a hablar a los suyos que dejasen la guerra y que nos iríamos de México. Y muchos principales mexicanos le dijeron: «Oh, Señor, nuestro gran Señor, ¿y cómo nos pesa del todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes? Hacemos saber que ya hemos levantado a un vuestro primo por señor». Y allí le nombró cómo se llamaba, que se decía Coatlahuaca. Y más dijeron de la guerra, que la habían de acabar hasta que todos nosotros muriésemos. Y no hubieran bien acabado el razonamiento cuando le dieron 3 pedradas y un flechazo.
Y Cortés lloró por él. Y como vimos que las paces que les enviamos no las quisieron aceptar y el gran Montezuma muerto, fue acordado por Cortés que de noche nos fuésemos cuando viésemos que estuviesen más descuidados. Como hacía algo oscuro, había neblina y llovizna, y era antes de medianoche. Pasó Cortés una puente con sus compañeros de a caballo y los indios tlaxcaltecas con el oro. Y estando en esto, suenan los cornetas y gritas y silbos de los mexicanos y decían en su lengua: salid presto con vuestras canoas, que se van los teúles, atajadlos en los puentes. Y vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros y toda la laguna cuajada de canoas que no nos podíamos valer. Y estando de esta manera, carga tanta multitud de mexicanos a quitar la puente que no se pudo aprovechar de ella, por manera que aquel paso y abertura de agua presto se hinchó de caballos muertos y de los caballeros que no podían nadar y de los indios tlaxcaltecas e indias, que porque los que estábamos ya en salvo no nos acabásemos del todo de perder, acordamos lo más presto que pudiésemos salir de la calzada de Tacuba, camino de Tlaxcala. Llegamos a donde nos recibieron Xicotenga y los tlaxcaltecas, y dijeron a Cortés: oh Malinche, ¿y cómo nos pesa de vuestro mal? Ya os lo habíamos dicho que nos fiaseis de gente mexicana. Cortés les pidió a los caciques de Tlaxcala 5.000 hombres de guerra para castigar los pueblos a donde habían muerto españoles. Y allí se nombraron regidores, y allí hicieron hacer el hierro con que se habían de herrar los esclavos, de manera que en obra de 40 días tuvimos muchos pueblos pacificados y castigados. Y se dio orden que se cortase madera para hacer 13 bergantines para ir otra vez sobre México, porque hallábamos por muy cierto que para la laguna, sin bergantines no la podíamos señorear. Ya en aquella sazón habían alzado en México otro señor por rey, porque el señor que nos echó era fallecido de viruelas. Según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, y como no la conocían, lavábanse muchas veces. Y a esta causa hubo grande pestilencia, y hubo sarampión y otra enfermedad como lepra, que hedía muy mal, y de lo cual murió mucha gente. Y aquel señor que hicieron rey era un pariente del gran Montezuma, que se decía Guatemuz, mancebo de hasta 25 años, bien gentil hombre para ser indio y muy esforzado. Como ya Cortés tenía copia de soldados y caballos y ballestas, se iba fortaleciendo con los navíos que envió Diego Velázquez, en todos los pueblos de la Nueva España ponía temor, y muy mayor a Guatemuz. Y como estábamos en grande deseo de tener ya los bergantines acabados y vernos en el cerco de México, mandó nuestro capitán Cortés que dentro de 15 días los tuviesen muy a punto para echar al agua. Y se partió de Tezcuco para hacer aquella entrada. A cada capitán se le dio las instrucciones de cómo nos habíamos de partir. Y acordamos que fuésemos a quebrar el agua de Chapultepeque, de que se proveía la ciudad. Y yendo a los quebrar los caños, topamos muchos guerreros que nos esperaban en el camino, mas de presto les hicimos volver las espaldas
Y esta fue la primera cosa que hicimos, quitarles el agua y darle vista a la laguna. Y digamos cómo fue que Cortés repartió los 13 bergantines para entrar por las calzadas para combatir a México. En su real, que era el de Cristóbal de Oli, dejó 6 bergantines. Envió 4 a Pedro de Alvarado y a Gonzalo de Salvodán envió 2. Y mandó que el bergantín más pequeño, que no anduviese en el agua porque no le trastornasen las canoas. Y porque yo en aquella sazón estaba en Tacuba con Pedro de Alvarado, diré lo que hicimos en nuestro real. Mandó Pedro de Alvarado que 2 bergantines anduviesen por la una parte de la calzada y los otros 2 de la otra parte. Y comenzamos a pelear muy de hecho, porque las canoas que nos solían dar guerra desde el agua, los bergantines las desbarataban. Y así teníamos lugar de desganar algunas puentes y albarradas. Y cuando con ellos estábamos peleando, era tanta la piedra con ondas y vara y flecha que nos tiraban, que por bien que íbamos armados, quedábamos heridos. Y hasta que la noche nos despartía, no dejábamos la pelea y combate. Volvamos a Cortés, que siempre traía 2 bergantines a dar caza a las canoas que entraban en México con bastimentos y agua. Y parece ser que prendió a 2 principales. Y de ellos supo Cortés que tenían en Celada 40 piraguas y otras tantas canoas para tomar a alguno de nuestros bergantines. Y como Cortés tuvo aquel aviso, apercibió 6 bergantines que salen con grande ímpetu y dieron sobre las piraguas y canoas y mataron y prendieron muchos guerreros. Y desde allí adelante no osaban los mexicanos echar más celadas. No se atrevían a meter bastimentos ni agua. Y como vieron los pueblos que cada día teníamos victoria, ansí por agua como por tierra, acordaron de venir de paz ante Cortés. Y Cortés les mandó que en todo nos ayudasen para combatir a México, y que trajesen comida. Y por manera que la adversa fortuna vuelve su rueda, y por su descuido Cortés y sus capitanes dejaron de cegar en la abertura de agua que habían ganado, y como los mexicanos le vieron, le mataron 6 caballos. Y a Cortés ya le tenían muy engarrafado unos capitanes mexicanos, y quiso Dios nuestro Señor ponerle esfuerzo para que se librase de ellos, porque en aquel instante luego llegó allí un muy esforzado soldado que se decía Cristóbal de Olea. Y por le defender, desde las azoteas los guerreros mexicanos, que andaban muy bravos y victoriosos, le prendieron, y vivo le llevaron a Guatemuz. Tornó a sonar el atambor de Huichilobos, y miramos arriba al alto Q, donde lo tañían, y vimos que llevaban por fuerza las gradas arriba a reempujones y bofetadas y palos a nuestros compañeros que habían tomado. Y vimos que a muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y les hacían bailar delante del Huichilobos. Y luego les ponían de espaldas encima de unas piedras y con unos navajones de pedernal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones bullendo y se los ofrecían a sus ídolos que allí presentes tenían. Y a los cuerpos dábanles con los pies por las gradas abajo y estaban aguardando otros indios carniceros que les cortaban los brazos y las caras desollaban y se comían las carnes con chilmole. Pues en aquel instante que hacían aquel sacrificio, mandó Cortés que no batallásemos más con los mexicanos. Dejemos esto y volvamos a nuestra conquista,
por abreviar. Mandó Cortés que les entrásemos hasta llegarles al Tlatelolco. Aquí había bien que decir en qué trabajo nos vimos, en ganarles aquellas fortalezas que eran muy altas, que nos tornaron a herir a todos muy malamente. Y todavía les pusimos fuego a los ídolos y levantamos nuestras banderas. En aquellos días que allí estuvimos en el Tlatelolco, Cortés envió a rogar a Guatemuz que viniese de paz y que se diese, que ya los bergantines les habían rompido sus estacadas y que los caballos corrían a rienda suelta por las calles de su ciudad, y le puso por delante otras muchas desventuras que tenían sobre los mantenimientos y agua, y le prometía que su persona sería muy honrada de él y que mandaría a México como solía. Y el Guatemuz entró en consejo con sus capitanes y, por no gastar más razones sobre el caso, le aconsejaron que no creyese a Cortés, poniéndole por delante el fin de su tío, el gran Montezuma. Pues como Cortés vio que no quería paces ningunas Guatemuz, mandó a Gonzalo de Sandoval que entrase con los bergantines a donde estaba retraído. Y Cortés se subió luego en el Cu mayor del Tlatelolco para ver cómo le cercaron y le prendieron. Luego le llevaron ante Cortés. Y entonces el Guatemuz dijo: Señor Malinche, ya yo he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y no puedo más. Y pues vengo preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que traes en la cintura y mátame luego con él. Prendióse Guatemuz en 13 de agosto, año de 1521. Y como se hubo preso, quedamos tan sordos todos los soldados como si de antes estuviera uno puesto encima de un campanario y tañesen muchas campanas y en aquel instante cesasen de las tañer. Y esto digo al propósito, porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos, daban tantos gritos y voces y silbos, unos apercibiendo los guerreros que habían de batallar en la calzada, y otros llamando las canoas que habían de guerrear con los bergantines, y las mujeres en hacer piedra rolliza para tirar con las ondas, y desde los adoratorios y de aquellos malditos ídolos, las cornetas y el tambor grande y otras bocinas dolorosas que de continuo no dejaban de se tocar. Y de esta manera, de noche y de día, no nos oíamos los unos a los otros. Y después de preso el Guatemuz, cesaron las voces y el ruido. Gracias.